también esta serie de predicaciones apunta a eso, a cómo podemos caminar tras las huellas de Jesús en un mundo en donde no estamos aislados, estamos allí, somos parte de esta sociedad, somos parte del mundo, y aunque no somos esencialmente ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del cielo, estamos aquí para poder beneficiar a la gente, para poder ayudar a otros, para poder, sobre todo, honrar el nombre de Dios. Terminamos la semana pasada la introducción de lo que significa el carácter de Jesús para los discípulos. Estamos hablando de qué significa ser discípulo. Para quienes tal vez hoy están viniendo por primera vez o se conectan con nosotros por primera vez, ¿qué significa ser discípulo? Y recuerden que cuando empezamos hablando de que Jesús le decía a la gente, usted tiene que edificar su casa sobre la roca, es decir, edificar su casa sobre mí, caminar conmigo, seguirme a mí, tener una intimidad conmigo. Pero quien hace eso es una persona prudente y es aquella persona que me oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Bueno, ya vimos las bienaventuranzas, pero ahora vamos a empezar de lleno las enseñanzas específicas que hay en este sermón, que conocemos como el Sermón del Monte. En el capítulo 5 del libro de Mateo, vamos a estar varias semanas a partir de aquí mirando estas enseñanzas que Jesús nos dejó. Y quiero invitarte a que vayas a Mateo capítulo 5, en el versículo 13, allá hasta el versículo 16. Ahí vamos a quedarnos hoy y vamos a estudiar lo que allí dice. Vamos a pedirle al Señor que nos dé comprensión sobre lo que hay allí. Y si se animan, me encantaría escucharlos leer conmigo. Si tienen nueva versión internacional, podemos leer juntos, ¿ok? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Jesús, como siempre, es un tremendo maestro, un gran predicador. Es un hombre que utiliza la vida para enseñar. Las enseñanzas de Jesús eran muy comprendidas por la gente de su tiempo y para nosotros también lo son, aunque tenemos que conectarnos con el tiempo de Jesús para entender lo que significaba en ese instante y poder traer una aplicación a nuestra vida. Y Jesús emplea aquí dos figuras o dos comparaciones para señalar la responsabilidad que le dejó a la iglesia. Y quiero ponerla de frente hoy antes de empezar. Estoy absolutamente convencido que la responsabilidad que Dios le dejó a los discípulos de Jesús es ser líderes de la sociedad. Estoy segurísimo de eso. Creo que Jesús levantó personas para que lideraran en la sociedad. Liderazgo no es otra cosa que influencia, quiero que lo recuerdes, influir a otros. Liderazgo tiene que ver con la posibilidad que tenemos nosotros de influir a otras personas para conocer a Dios, para amar a Dios y de influir a una sociedad para que viva de acuerdo con los principios de Dios. Por tanto, esa influencia siempre será positiva, siempre será una influencia restauradora. La influencia del cristiano, del discípulo, de la iglesia debería ser siempre así, positiva. Muy, muy positiva para la sociedad. Y eso es lo que ha sido la iglesia a lo largo de la historia. Si ustedes estudian realmente el desarrollo de Occidente, van a encontrar que los grandes hitos de cambio que hemos vivido en Occidente se han debido a la enseñanza cristiana. Los derechos humanos, el valor de la mujer, el valor de la vida desde su inicio, desde su concepción hasta la muerte, el valor de la familia, el valor de cada ser humano como una persona creada a imagen y semejanza de Dios. No importa si cree lo que creemos, si tiene un color de piel diferente a la nuestra, no importa. O sea, todo eso ha sido traído al occidente y a la sociedad occidental gracias al cristianismo. No se engañen con esto. Ha sido el cristianismo y ha sido la influencia de los discípulos de Jesús a lo largo de la historia. Entonces él empieza aquí explicándonos cómo se hace eso, qué es lo que espera de ti y de mí, que seamos líderes, que seamos personas influyentes, que seamos una influencia poderosa para la sociedad. Así que ya te voy a ir rondando una pregunta que voy a ir a estar haciendo consistentemente. ¿Qué tipo de influencia eres tú? Porque a mí me gusta enseñar mucho el tema de liderazgo y siempre digo que
las personas lideran, sea por defecto o por que quieren hacerlo. Hay personas que quieren liderar y son intencionales en liderar. Entonces, en tu hogar, tú puedes ser intencional liderando a tus hijos. ¿Cómo eres intencional liderando a tus hijos? Les enseñas a leer la Biblia, les enseñas a estudiar la Biblia, les enseñas a orar, les enseñas las relaciones humanas, les enseñas valores basados en en la palabra de Dios, les vas enseñando cosas de forma intencional en cada momento, eres intencional. No permites que ellos al azar vayan creciendo, como muchos hacen hoy en día. Porque si tú no eres intencional, adivina qué pasa. Tú también les estás enseñando algo, los estás liderando pero negativamente. ¿Qué les estás enseñando? Que el papel, por ejemplo, de papá o de mamá no es importante. Es tan importante liderar intencionalmente. Voy a tocar hoy varias veces tal vez un tema que es el matoneo. Tú puedes liderar nocivamente o liderar positivamente. Y no solo quien hace un matoneo, es quien permite el matoneo. Nuestros jóvenes están sufriendo hoy mucho matoneo. Y hay una cultura del matoneo impresionante en los niños. El problema es que a mí eso no me aterra porque sé que el ser humano viene en una condición caída. Y como venimos en una condición caída, vamos a tender a lo malo. Todo ser humano, desde niño. Pero el problema somos los adultos que permitimos que eso pase y no lo corregimos. Ahí, ¿qué estamos nosotros haciendo? Estamos liderando mal. Entonces hemos decidido, siempre tendremos una opción, liderar bien o liderar mal. Y Jesús quería dejarnos aquí dos figuras importantes para enseñarnos cómo liderar. La primera es la sal y la segunda es la luz. Dice allí que somos sal y luz. Empecemos a hablar de la sal. ¿Por qué Jesús utilizó la sal en ese momento y no otro elemento? Quiero decirles que en esa época la sal era un elemento muy especial. En el mundo griego los paganos ofrecían sal a sus dioses como una ofrenda de adoración. Los soldados romanos recibían sal como parte de su pago. ¿Ustedes sabían eso? Se les pagaba con sal, no con monedas, sino se les entregaba sal. De allí viene la palabra salarium o salario. Cuando hablamos de salario, viene de allí. A ellos les pagaban con sal. Era muy valioso tener sal. Y la sal era también valorada dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo judío, como vamos a verlo hoy, porque cumplía varias funciones y quiero que las tengas muy en cuenta. Uno, purifica. La sal purifica. Ustedes van a notar, por ejemplo, en la Biblia incluso se usaba sal o se usó sal para purificar agua. La sal trae purificación. La sal preserva. En la época en la que no existían los congeladores, los refrigeradores, ¿qué se hacía? Se colocaba sal, se salaba el alimento y el alimento no se descomponía porque preservaba por mucho tiempo. La sal, por supuesto, que da sabor, ¿sí o no? Uno lo nota, uno se come algo y uno dice, uy, está desabrido. ¿Por qué? Porque le falta saborcito. La sal lo que hace es que potencia el sabor de la comida, por llamarlo de esa forma. Pero hay otro aspecto, otro elemento de la sal que me parece importante y es que la sal despierta la sed. Cuando yo he comido muy salado, ¿qué hago? Me da sed, como a muchos ahorita que los veo aquí con ese calor, empiezan a tener sed, ¿sí o no? Fíjense que Jesús escoge intencionalmente la sal. O sea, no es porque, a ver, yo qué pienso. No, él sabía que quería hablar de la sal, porque un discípulo debería ser una influencia que purifica la sociedad. Claro que sí. Ustedes ven una persona que es creyente y esa persona, ese discípulo o esa discípula tiene que hacer la diferencia purificando la sociedad. Y les doy un ejemplo. Cuando ustedes llegan a un lugar, por ejemplo, en su trabajo, y bueno, lo voy a hacer yo con un ejemplo mío, para que quede más claro. Yo entré a trabajar como gerente de producto en una compañía que no quiero nombrar, para proteger la identidad de las personas involucradas. Y entonces, en esa compañía, yo entro como gerente de producto y teníamos que hacer eventos, lanzamientos, una compañía muy, muy importante. Pero en esos eventos y en esos lanzamientos ustedes siempre van a ver modelos, ¿cierto? Siempre hay modelos, siempre hay niñas bonitas que están vestidas de cierta forma.
y están ayudando allí en el evento. Entonces la costumbre de esa época es que los gerentes de producto que hacían lanzamientos, ellos hacían el casting de las modelos. No la agencia, uno se supone que uno contrata a una agencia y uno le dice a la agencia, esto es lo que necesito que haga, y la agencia me pasa todo y yo apruebo. Pero ellos se reservaban el derecho ¿de qué? De elegir a las modelos que iban a estar allá. No necesito, creo que profundizar más para que ustedes entiendan qué es lo que querían hacer. Entonces recuerdo que el primer lanzamiento que yo hice, que fue un lanzamiento grande, que fue lanzar Windows XP, dije la compañía. Los otros gerentes de producto y además los invitados a esas reuniones, porque había otros invitados a esas reuniones, me dijeron, bueno, ¿y cuándo es la selección de las modelos? Y yo les dije, no entiendo de qué me están hablando. Entonces ellos me explicaron el asunto y les dije, no, yo no necesito hacer esa selección de modelos. Eso lo hace la agencia. La agencia se encarga de tener todo un personal allá. ¿Cómo se le ocurre? Y bueno, empezaron a darme sus razones que no voy a exponer hoy. Pero eso cambió y a partir de allí cambió el asunto. Un creyente, un discípulo, purifica el lugar donde está. No estoy diciendo que todos cayeron de rodillas y recibieron al Señor, no, para nada. Pero por lo menos hubo una diferencia en ese lugar, ¿cierto? Cuando hay un discípulo, yo le he enseñado a mis hijos que tienen que vivir en el mundo, o sea, es imposible no vivir allí. Han jugado fútbol, están en escuelas de fútbol, están en universidades, y alrededor de ellos va a haber un montón de cosas, y van a escuchar un montón de cosas. Ellos tendrán que tomar una decisión. O son influencia, o pierden el sabor, como dice aquí. Porque cuando tú llegas a un lugar y te sientas con la gente, ¿y qué escucha la gente de ti? La gente se puede sentar a tu alrededor y ser vulgar, ser soez, pero cuando la gente ve que tú eres diferente y no haces el juego, ya la gente aprende a respetarte. La gente ya no lo hace delante de ti, así que quiero que pienses eso. Cuando tú te la pasas en ese ambiente y la gente está a tu alrededor y ni siquiera ve que hay una diferencia en ti, esas personas se atreven a hacer y decir cosas que no se atreverían en presencia de otra persona. Porque eso es como vuelvo al caso de los hijos. Nuestros hijos muchas veces no nos muestran quiénes son. ¿Y por qué no nos lo muestran? Yo tiendo a pensar bien de ellos, porque nos respetan. Tiendo a pensar que ellos lo que no quieren es que la imagen que nosotros tenemos de ellos se fracture. Y a veces por eso fallan y se van en unas luchas solitarias y no piden ayuda de nosotros. Y tal vez nosotros a veces colaboramos con eso. Porque si ellos vinieran a nosotros y nos abrieran su corazón, quién sabe cómo reaccionaríamos, para ser honestos. Entonces, tiendo a pensar que ese mismo respeto aplica allá afuera. Cuando la gente no hace cosas delante tuyo, es porque tiene un respeto, siente que hay algo allí que no puede hacer delante de ti. Y por supuesto que eso no te convierte en una persona rara, ni mucho menos. Porque lo más lindo de toda mi experiencia como creyente es que aunque la gente aprendió a respetarme, la gente nunca me hizo a un lado. Aprendí a convivir con otros. Aprendí a respetar a otros y aprendieron a respetarme. Aprendí a amar a otros y aprendieron también a apreciarme. Y lo lindo es que cuando tenían problemas, adivina a quién buscaban. ¿A quién le pedían un consejo? No con el que se embriagaban el fin de semana, sino con otras personas, y en esas personas me incluyo yo en muchos aspectos. No con eso estoy diciendo que es que soy muy bueno, no, lo que estoy diciendo es que yo he tratado de ser sal, porque Jesús me dijo que yo soy sal, y la sal ¿qué hace? Purifica, preserva, cuida. ¿Saben? La iglesia, los discípulos cuidan su entorno, protegen su entorno, hacen que las cosas sean buenas, bonitas. El reino de Dios se caracteriza por la verdad, la justicia y la belleza. Entonces los discípulos de Dios son personas de orden, de justicia y de belleza. Son personas que traen eso para la sociedad. Tal vez es en otros países protestantes en donde se entendió en algún momento tras la Reforma
lo que significaba ser un discípulo en este sentido. Y cuando ustedes viajan a esos lugares, ustedes se dan cuenta de lo que fueron esas sociedades. Hoy están decayendo, para ser honesto, porque se han alejado de Dios. Pero es que cuando ustedes van a otros países, y no van a nombrar países, pues porque hoy todo está tan difícil. Pero es que ustedes van allá y todo es ordenado. Todo es grande, todo es bonito, todo es bien pensado, todo es planeado. Eso es cuidar, eso es preservar las cosas. Soy muy crítico, en realidad, de lo que pasa en nuestros países. Aquí abrimos una carretera y después construimos 20,000 edificios. Allá se construyen primero carreteras grandes y se planea para construir otras cosas que sean permitidas y no dañar el lugar. Los creyentes deberíamos ser así, deberíamos estar pensando en lo bueno, en lo justo, en donde quiera que estés, en tu hogar, lo que es ordenado, lo que es bonito, lo que es bello. Eso es parte de nosotros. Los discípulos curan como la sal, traen sanidad a la vida de la gente. Porque nosotros primero hemos recibido sanidad. No somos nosotros los que sanamos. Quiero que entiendan eso. En el mundo evangélico se piensa que a veces son los pastores los que tienen el poder para sanar. No, yo no tengo ningún poder. El que tiene el poder para sanar es el Señor. Es Dios el que sana. Dios es el que sana los matrimonios, Dios es el que sana las emociones, Dios es el que sana la mente, Dios es el que sana el cuerpo cuando Él desea hacerlo, porque lo puede hacer también. Pero es Dios el que lo hace. Pero ¿a través de qué influencia? De la influencia de los creyentes, de los discípulos. Cuando nosotros vamos y les mostramos a otros la sanidad que Dios ha traído a nuestra vida. De eso se trata precisamente, de ser sal. Hay algo que la gente ve en nosotros que dice, wow, esta gente es diferente, esta gente es distinta, algo pasó o algo pasa en medio de su situación. El testimonio de un verdadero discípulo tiene ese efecto. La gente se pregunta, ¿qué es lo que tiene esta persona? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene esa paz? ¿Por qué vive de esa manera? ¿Por qué tiene ese hogar? ¿Por qué cría así a sus hijos? ¿Por qué se lleva así con su mujer, con su esposo? Esas son las cosas que nosotros debemos mostrar y que hacen parte de ser sal. En la época de Jesús había sal que era impura, por tanto la sal podía perder su sabor. En esta época es muy difícil que eso pase, pero en esa época podía pasar. Y Jesús está diciendo que es posible que la iglesia también pueda perder su sabor. Jesús está diciendo que los discípulos podemos perder nuestra capacidad de sanar, de purificar, de ayudar. Tremendo. Hoy examinemos nuestra propia vida. Yo estoy examinando mi vida esta semana a la luz de la preparación de este mensaje. ¿Qué tanto estoy ayudando a preservar, a cuidar, a sanar en donde estoy? En mi hogar, no solo aquí dentro de esta comunidad, sino en todos los lugares donde Dios me permite estar. ¿Con cuánta frecuencia no ocurre que alguien habla de los cristianos y dice, uy, sí, esos cristianos mejor ni quiero saber qué es ser cristiano? No debería pasar. Y honestamente, yo preferiría que la gente no hiciera una mala propaganda de Jesús. Yo preferiría que la gente dijera, sabes, yo no creo mucho en Jesús, pero estoy buscando de Jesús. ¿Sí o no? Es como más honesto, ¿no? Es que tú vas a una iglesia, sí, claro, yo voy a una iglesia, porque es que la iglesia está abierta para todos, imagínense. La iglesia no es solo para los que creen ya en Jesús. La iglesia está abierta para los que buscan, para los que tienen sed, para los que están quebrantados, para los que están necesitados, para los que estamos rayados. La iglesia está abierta. Pero francamente lo que deberíamos pensar es que cuando decimos, soy discípulo de Jesús, la gente inmediatamente nos va a mirar y va a calificar realmente de qué estamos hablando. Y van a conocer a Jesús, adivina, ¿a través de quién? A través nuestro. No se trata de ser raros, por favor, iglesia, entiéndame, no se trata de ser raro, pero sí se trata de que somos diferentes.
¿Saben? Me encanta cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses en el capítulo 4 esto. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Una traducción literal de ese texto sería que su conversación esté sazonada siempre con sal. Literalmente dice eso en el griego. O sea, la forma en que hablamos debe ser algo chévere. Que nos escuchen y digan, uy, qué bien, cómo habla de chévere. Es edificante, es bueno. Tengamos cuidado porque yo sé que no le damos a veces valor a las palabras, a la forma en que hablamos, pero debemos darle valor a eso. Los únicos seres que Dios creó en esta hermosa tierra que podemos hablar somos nosotros. ¿Cómo usamos nuestras palabras? Por eso cuando venimos a Cristo hay un cambio que sucede. Nuestras palabras empiezan a ser diferentes, empiezan a edificar, empiezan a ayudar, empiezan a mejorar el ambiente. Purificamos, preservamos, curamos, damos sabor a la vida y despertamos la sed de otros por Dios. La gente va a buscar a Dios si ve en nosotros algo. No es solo hablar, es vivir. Eso es ser sal. En Levítico 2:13 se nos dice que todas las ofrendas de cereal debían ser sazonadas con sal. En el Antiguo Testamento Dios le dice a los israelitas, todas sus ofrendas de cereal me le tienen que poner sal. Y yo pensaba, wow, increíble. O sea, la adoración a Dios debe estar llena de sal. Coherencia. No me puedo llamar un discípulo de Jesús si no soy sal, si estoy diluido. Adoramos a Dios con nuestra vida, con nuestra conversación, con nuestro matrimonio, con todo lo que hacemos. Así que debemos ser sal. Y definitivamente no hay nada más insípido que un creyente cristiano sin influencia. Una persona que no es sal. Y eso sí me parece muy duro. Después está la luz, ¿sí o no? Eso es fácil para todos. Servir como luz. La luz simboliza lo mejor de la sabiduría, lo mejor del amor, lo mejor del afecto. Y siempre está contrastada con las tinieblas, siempre. La luz está contrastada con las tinieblas. O sea, está contrastada con la ignorancia, con la perversión, con la depravación, con la desesperación. La luz siempre está en contraste con lo oscuro. Y dice allí algo poderoso, dice, no se pone, ¿qué? Una lámpara, ¿debajo de qué? De un cajón. Es que es obvio, ¿cierto? Pero piensen en eso. Uno no coloca lámparas, y en esa época todo era con lámparas y había que ponerlas en un lugar alto en la casa para que pudiera alumbrar la casa, o si no, no se podía ver bien. ¿Sabes? Yo creo que la luz en muchos sentidos simboliza los dones y talentos que Dios nos ha dado a nosotros. En esencia nosotros no somos luz sin Dios. Quiero que lo entiendas. Dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros solo reflejamos una luz, que es la luz de Cristo. Nosotros no tenemos luz propia espiritualmente hablando. Esa luz nos viene ¿de dónde? De Dios, y lo necesitamos a Él. Por eso hablamos de seguirlo, de caminar con Él, de seguir sus pasos. Y esa luz que Él nos ha dado, dones, talentos, el cambio de vida, todo eso, no podemos ponerlo aquí abajo. O sea, no podemos ser 007 del Evangelio. Agentes encubiertos. ¿Sí ha visto todos esos agentes encubiertos? Tenemos un montón de agentes encubiertos. Yo no sé qué misión están llevando a cabo, pero ahí están. Allá están afuera. Encubiertos. Y es curioso porque de pronto un día después de 2, 3, 4, 5 años en la oficina, a alguien se le sale por allá, no sé, una música de alabanza, y entonces uno se acerca y le dice, ay, ¿tú eres cristiano? Sí, yo también. Ah, ¿son cristianos? Sí. Wow. ¿Y a qué iglesia vas?
Y así vivimos, ¿sí se ha dado cuenta? Ponemos la luz debajo del cajón. Porque como hoy nos hemos dejado comprar esta idea de que eso es para lo privado, ¿no? La religión es para lo privado, el ambiente privado. Pero yo sí, afortunadamente, empezando a trabajar en el siglo pasado, aprendí que mi fe es para compartirla públicamente. Y lo aprendí un día almorzando con una compañera de trabajo, que cuando nos sentamos, nos sirvieron el almuerzo y ella empezó a hacer así. No les estoy mintiendo. Empezó a transmitirle energías o no sé qué cosas al plato. Y no le dio pena conmigo. Ahora yo no me puse a decirle ni a burlarme de ella, ni mucho menos. Yo respeté lo que hizo. Cuando ella terminó dije, ¿puedo orar por los alimentos? Y descubrí que a veces le decía a la gente con la que trabajaba, usted me permite, voy a orar un minuto por los alimentos, y todos me miraban así como, bueno, sí. Y yo oraba, Señor, gracias por estos alimentos. No me ponía a hacer toda una, ¿me entiendes? O sea, no orar larguísimo. Señor, gracias por la vaca que sacrificaron en este lugar. Pero, Señor, gracias por estos alimentos, gracias por proveernos estos alimentos. Y yo oraba siempre intencionalmente, Señor, bendice a aquellos que están aquí compartiendo esta mesa conmigo. Y sabes, empiezas a sacar la luz y la gente empieza a ver la luz y la gente empieza a ver cosas diferentes. Pero después empiezas a tomar tus dones, esos dones que Dios te ha dado, y empiezas a usarlos, porque muchos piensan que para honrar a Dios tienen que estar parados acá predicando. No, si eres médico, puedes honrar a Dios con la medicina, allí en tu odontología. Si eres ingeniero, allí en tu ingeniería. Si eres conductor, allí donde conduces. No importa el oficio que tengas, la profesión que tengas, si tú entiendes que eso lo haces para Dios y que es tan sagrado eso como lo que hacemos aquí cada domingo, entonces tu vida será diferente porque estarás llevando luz a otros. Y las personas verán las buenas obras que haces, ayudas a otros, eres generosa, eres compasivo. Eso es lo que está diciendo allí el texto bíblico. Dice, oye, la gente verá cómo vives, la gente verá tus obras, verá tus acciones, verá tu trabajo. Si trabajas, eres excelente en tu trabajo. He tratado de enseñarles siempre a los chicos, miren, en este mundo no es tan difícil sobresalir. Créanme, solo hay que dar un poquito más de esfuerzo. Solo hay que correr una milla extra más, porque mucha gente no corre la milla extra. Tú estás en una empresa y te dicen, eso no me corresponde a mí. Estás en una reunión y la gente se le viene una idea increíble, pero dice, yo no la digo porque no quiero que alguien se lleve mi gran idea. Tú ves nuestra cultura y yo soy re intenso con la puntualidad. Perdónenme, pero lo aprendí de mi abuelo. Y ya a la edad que tengo ya no puedo echar vuelta atrás. Pero es que yo entiendo el orden también con puntualidad. Yo traía ejecutivos de otros países, sobre todo de la mentalidad anglosajona, a hacer giras de eventos de tecnología en toda Latinoamérica. Y en toda Latinoamérica, adivine qué pasaba. Empezábamos tarde, porque no es un mal solo colombiano, ¿no? Y estos hombres me miraban y me decían, oiga, pero ¿qué es esto? Después de 3, 4 países me miraban y me decían, pero ¿qué es eso? Yo decía, ¿yo qué culpa tengo? Porque no valoramos el tiempo de la gente. ¿Tú sabes que eso es valorar el tiempo de las personas? Y siempre no pensamos en ello. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. Eso es tratar a otros como quisieran que nos traten. ¿Tú quieres que te inviten a un lugar y te dejen parado 1 hora antes de llegar? ¿Te gustaría? Entonces no lo hagas con otros. Si viviéramos por lo que Jesús dice, esa sencilla regla, haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Créanme
que nuestra luz brilla así, empieza a brillar, empieza a brillar. La gente ve cosas diferentes y dice, wow, ¿y usted por qué es diferente? Y aquí quiero decir algo importante. Estoy haciendo mucho énfasis en el ser, en lo que somos, en nuestros talentos, pero aquí tenemos que pasar algo, porque dice, y verán sus buenas obras y adorarán ¿a quién? Al Señor. ¿Cómo lo van a adorar si ustedes no les dicen por qué hacen esas buenas cosas? Porque mucho me temo que lo que la gente ve hoy son muy buenas personas, pero no saben por qué son buenas personas. Entonces, como hizo carrera en la iglesia, esa idea de que predica todo el tiempo y si es necesario, abre la boca. Sí, porque lo he escuchado en muchos púlpitos. Predica todo el tiempo y si es necesario, abre la boca. Entonces, lo que la gente se quedó fue, yo no necesito predicar, yo solamente vivo bien, soy buena persona. Quiero decirte que hay no creyentes, buenas personas. Hay, por supuesto. Hay gente que hace obra social, hay gente que ayuda a su familia, hay gente que es compasiva. Yo veo que hay personas no creyentes que hacen cosas, y los mismos cristianos que están frustrados con otros cristianos me dicen, uy, es que hasta los no creyentes son mejores que los cristianos. No, queridos, ninguno es mejor que otro, ni nosotros ni ellos. Todos nosotros necesitamos a Cristo, todos nosotros. Solo que hay una diferencia. Nuestras buenas obras son el reflejo de algo que pasó en nuestro interior. No solo es la luz, es la sal en la que nos convertimos. Y eso sí es una historia para contarle a otros. Contarle acerca de lo que Dios ha hecho. Por eso es que el creyente vive en un ambiente diferente, en una atmósfera todo el tiempo diferente. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Estamos en comunión con Jesús todo el tiempo y con otros, porque somos luz. Entonces hoy no me quiero ir sin dejarles una tarea. Quiero darles una tarea. Ustedes son luz, los que son creyentes son luz y son sal. O sea, son llamados a ser una influencia poderosa para esta tierra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que antes de poder ser influencia poderosa para otros o liderar a otros, tenemos que hacer algo que es lo más difícil que existe, y es liderarnos a nosotros mismos. Y hoy te voy a dar 4 cosas que quiero que anotes para que aprendas a liderarte. Primero tenemos que aprender a liderarnos a nosotros mismos, porque la persona más difícil de liderar somos nosotros. Entonces, si quieres aprender a influir como Jesús influyó, tienes que aprender a servir a otros. Tienes que aprender a servir a otras personas. Jesús lo puso como prioridad 1. Dijo, yo he venido a darles ejemplo a ustedes de servicio, ustedes tienen que hacer lo mismo, porque yo, el Rey, los sirvo a ustedes, así que ustedes deben hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hemos entendido la influencia o el liderazgo como ponernos por encima de otros. El liderazgo de Jesús es ponernos en una posición de servir a otros. Entonces, si Dios te da una posición como maestro, como líder, como jefe, como empresario, o donde quiera que estés, porque no necesitas tener un título para ser líder, tú necesitas estar allí con esta mentalidad, yo les sirvo a ellos, porque eso mantiene tu ego donde tiene que estar, y así puedes ser sal y puedes ser luz, y puedes permitir que la luz de Cristo brille a través tuyo. Entonces, lo primero que tienes que aprender es a servir a otros. Repítelo conmigo: servir a otros. Segundo, aprende a seguir a otros. Aprende a seguir a otros. Y quiero darte esta frase de un obispo que me pareció campeona. La civilización siempre está en peligro cuando aquellos que nunca aprendieron a obedecer reciben el derecho de comandar.
En la Biblia, toda persona que fue líder eficaz fue un seguidor eficaz. El rey David fue un tremendo seguidor y fue el rey más brillante que tuvo el pueblo de Israel. El profeta Eliseo fue un gran profeta porque aprendió a seguir al profeta Elías. Y el gran problema de nuestro tiempo es que la gente no quiere seguir porque tiene un ego gigante y un deseo de poder impresionante. Y hasta que no aprendamos a nosotros a seguir a otros y aprender y desarrollar las habilidades desde ahí, no tendremos líderes poderosos. Miren, cuando uno es una persona que sabe seguir, uno va a vivir con líderes que son hartos, ¿sí o no? ¿Quién sino alguien que ha tenido un líder que es déspota, autoritario, inseguro, puede decir, así no voy a ser yo? Entonces, si hoy tienes ese líder, ¡gloria a Dios! Estás aprendiendo cómo no debes liderar. Entonces dile al Señor, gracias Señor por esa lija que me estás pasando con este jefe que tengo, porque me está sirviendo. En vez de revolver eso allá y levantar a todo el mundo contra el jefe y, mejor dicho, matarlo y hacer de todo. Ahora, no estoy diciendo que no hagamos cambios, claro que hay que hacer cambios. Pero a veces quiero decirte que no es que tu jefe sea difícil, es que tú eres difícil. Y no sabes seguir y quieres hacer todo a tu manera. Entonces, cuando quieres hacer todo a tu manera y alguien no te permite hacer todo a tu manera, adivina qué pasa. Chocas, reaccionas, te ofendes. Y yo conozco mucha gente ofendida, mucha gente que en realidad el problema no son otros, son ellos. Porque no han aprendido a seguir. Y Jesús es el mayor ejemplo de obediencia. La misma Biblia dice que Jesús aprendió a obedecer siendo hombre. Él obedeció. Entonces, primero, ¿qué? Aprende a servir a otros. Segundo, aprende a seguir a otros. Tercero, desarrolla autodisciplina. Desarrolla tu autodisciplina. Todos y cada uno de nosotros debemos ser responsables por gobernar nuestras acciones y nuestras decisiones. Solo nosotros. Nadie más. Dios nos creó para autogobernarnos. Ese es el propósito de Dios. Las sociedades, como Dios las concibió, estaban pensadas para tener un gobierno super light, porque había gente que se autogobernaba. El gobierno no es light, o sea, cada vez es más grande y más grande porque el gobierno tiene que controlar todo lo que pasa en la sociedad porque la gente no se autogobierna. Y por eso se justifican en que vamos a controlar esto, a controlar aquello, y nunca es suficiente. Si nosotros aprendiéramos a autogobernarnos, créanme que no necesitaríamos tanta cosa a nuestro alrededor. Tomar buenas decisiones, hacer buenas acciones, apartarnos de las malas cosas, debería ser lo normal. Pero en un mundo caído no es así. Entonces tenemos que aprender a autoliderarnos como creyentes. Y la Biblia dice que Él ya nos dio a nosotros algo que se llama dominio propio. Es decir, que podemos ser disciplinados. Podemos. Disciplinados en nuestro estudio, en nuestro trabajo, en donde quiera que estemos. Y voy con la cuarta. Rinde cuentas. Rinde cuentas. La cuarta cosa que necesitas trabajar para aprender a liderarte a ti mismo es rendir cuentas. Hay un texto de 1 Corintios 10 que dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, tenemos que estar rindiendo cuentas. ¿A quién le rindes cuentas? Porque a veces nos quedamos nosotros con nuestras propias cosas, quemándonos nosotros, abrumados nosotros y no rendimos cuentas. No aprendemos a someternos a otros. Y toda persona debe rendir cuentas a otra. Por supuesto, busca personas sabias, gente de Dios, a quien rendirle cuentas. Busca consejo, búscalo. Entonces, ¿perdón? Busca consejo,
Es que yo tengo mi teleprompter acá. Busca consejo. Necesitas consejo. Porque me he dado cuenta que nosotros somos los primeros, digamos, en que criticamos a otros por sus acciones, pero no vemos lo que nosotros hacemos. Y a veces es más fácil para otros ver lo que no estamos haciendo bien. A veces es más fácil para otros señalarlos un área de oportunidad. El mismo rey David tuvo que ser confrontado por un profeta para poder entender que estaba haciendo mal. Entonces, te dejo esas 4 cosas con 3 preguntas. ¿Qué tan bien te conoces? Analiza tu último año, tus relaciones, tus objetivos, ¿los has cumplido o no los has cumplido? En todos los sentidos. Y a partir de allí darte esta pregunta: ¿en dónde necesitas crecer? ¿En dónde necesitas crecer? Analiza tu vida y pregúntate: ¿en dónde necesito crecer? Es más, si eres atrevida o eres atrevido, pregúntale a 5 personas de confianza. Y ojalá esas personas te puedan hablar sin temor. Porque no se vale venir y decir: oye, mi amor, ¿me puedes decir cómo me ves y tal? Y a uno le dicen, y se terminan peleados y se separan. No, así no se vale. ¿Sí o no? No se vale. Y tampoco, y tampoco se vale esto: que el esposo viene y le dice a la mujer: mi amor, ¿cómo me ves? Y menos mal que me preguntó, porque es que usted sí es que es la cosa más horrible. No van a trapear el piso con las personas. En serio, no lo hagan. Porque van a terminar mal. Pero quiero repetir lo que dije la semana pasada: tal vez lo más compasivo que alguien puede hacer por ti es que te diga la verdad. Entonces, ¿qué también te conoces? Analiza tu año. ¿En dónde necesitas crecer? En servir, en seguir a otro, en autodisciplina, en rendición de cuentas. ¿Dónde necesitas mejorar? Y hazte esta tercera pregunta: ¿qué también aceptas los consejos? ¿Qué también aceptas los consejos? Porque puedes estar en una de estas 5 opciones. Nunca quieres consejo. Y otra es: no te opones al consejo. Bueno, si me lo dan, pues hágale. O agradeces el consejo cuando alguien te lo da. Ay, gracias por tu consejo. O ya pasas a otro punto, que es: buscas activamente el consejo. Buscas quien te aconseje. Y finalmente, a menudo sigues el buen consejo que recibes. Porque es que es chistoso que a veces hay gente que recibe consejo y yo no entiendo para qué. Porque se va y es como si no hubiera habido consejo. Por supuesto que un buen consejo nunca es para decirte qué tienes que hacer, es para orientarte. Pero uno se da cuenta cuando las personas toman el consejo que uno les da. Entonces quiero que hagas esto práctico, porque ser discípulo de Jesús es práctico, es para la vida, no es para allá, es para hoy. Pero nunca olvides esto: sin Jesús no puede ser ni sal ni luz. Por eso repito Juan 8:12. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No podremos ser una poderosa influencia si no caminamos con Jesús. No la influencia que transforma vidas, no la influencia que cambia el mundo. ¿Alguien aquí quiere ser una poderosa influencia donde quiera que está? Entonces ore allá y dígaselo al Señor. Allá en casa o donde quiera que esté, dígaselo. No tengo que orar yo necesariamente, pero dígaselo con sus propias palabras. Dígale cómo quiere, qué quiere. Tal vez Dios le ha dicho ahora: aquí hay cositas que hay que trabajar. Bueno, comprométase hoy con el Señor y apúntelo. Si no trabaja donde anotar físicamente, saque su celular y anótelo. Si no, dígale a la persona con la que está: acuérdeme ahorita de esto. Qué bonito saber que el Señor quiere que nosotros realmente transformemos esta sociedad. Y que así sea, iglesia, que el punto de encuentro sea una iglesia que produzca verdaderos discípulos
que a través de su vida y de su vocación transformen la sociedad. Muchas gracias.